Seguimos hablando del Athletic y hoy hacemos un año y una semana. Quiero dar las gracias a la audiencia, es que ricasco de verdad, porque como decimos siempre, en Yeu jugamos todos, estamos creciendo, estamos disfrutando y de verdad, siempre os voy a decir, mira, es que por seguirnos. Iñaki, banda derecha, que estabas hablando de un tema interesante, a ver. No, decíamos que si el problema del déficit es los sobresueldos, que a los representantes no les es muy difícil manipular el tema para generar ofertas, para generar expectativas que no existen, pero que hacen que tú le tengas que pagar más. Entonces, o hay una superprofesionalización en el área técnica para saber exactamente cómo está el mercado. Y yo siempre cuento el ejemplo porque lo he vivido yo y porque lo hice yo, que era el de Echevarría. Cuando yo a Echevarría venimos para venir al Atleti, estaba en la Real. Entonces no se llegaba a un acuerdo, pam. Entonces me viene el padre estaba en una situación económica un poco complicada, me dice, oye, para ir y tal. Y Arrate no quería porque decía, se va a montar un escándalo que no quiero saber nada de esto. Entonces le dije al padre, ¿tú estás dispuesto a aguantar lo que viene aquí? Sí, ni un problema. Cogí, le llamé a Lopera, le dije, Manolo, nos vemos en Madrid que tengo un chaval que te va a interesar. Nos vimos en la cafetería Río Frío en las Torres de Colón, que era de él. Fuimos allí con el padre en mi coche. Llegamos allí, estaba Lorenzo Serra Ferrer, que era el entrenador, y nos juntamos. Le dice a Lorenzo, porque Lopera no sabe nada de lo que es un futbolista, no sabe más que de dinero. Le dijo, ¿esto es interesante? Sí. ¿Os interesa ficharle? Sí. Salimos de ahí y me dijo el padre, ¿qué? ¿Va a fichar por el Betis? No, va a fichar por el Atleti. Según bajaba las escaleras, llamé al correo. Le dije, ¿el Betis le interesa? La semana siguiente fichó en el Atleti. Qué grande, Iñaki. Y esto es así, pero yo hice mi trabajo porque esa era mi obligación, ¿me entiendes? Pero esto se puede manipular, pero el que está enfrente, en ese caso, al Atleti le interesaba, pagó los 500 millones de pesetas. Yo recuerdo que les mandaba un regalo todas las navidades a los directivos y los de la RAM me lo devolvieron aquel año Uranga y se echaron el presidente y el vicepresidente, ¿me entiendes? Pero luego reconocieron y me dijeron, ya cuando se normalizaron la relación, me dijeron, tú has hecho lo que tenías que hacer. Iñaki, luego, lo que has dicho tú, pero luego se llega a entender tu papel y no hay problemas, o tú también has hecho muchos enemigos en ese sentido. No, porque a la Atleti le venía bien que viniera, se precipitó un poco y generó malestar. Imagínate, ¿te acuerdas aquel debate que tuvimos en televisión, que yo fui por parte de Echevarría y tal? Pero a la Real le sentó fatal. La Real cogió un rebote de eso, pero claro, habíamos negociado 3 meses, era imposible llegar a un acuerdo con ellos, ganaba 35.000 pesetas al mes y se pagaba los viajes a San Sebastián porque iba en autobús porque no tenía carne, tenía 17 años, y entonces pues aquello, es que yo hablaba con Otegui mucho, es que no tenía vuelta de hoja, es que era imposible, ¿me entiendes? Entonces, la salida normal era el Atleti, pero coño, había que precipitar aquello. Y le llamaste a Lopera. ¿Me entiendes? Apalancaste bien. Nos vimos con Lopera, salimos de ahí y me dijo, ¿va a fichar por el Betis? Digo, no, va a fichar por el Atleti. Dice, ¿cómo? Pero si hemos estado con él. No te preocupes, claro, cuando bajamos las escaleras llamamos al correo. No te preocupes que esto se arregla. Y Iñaki, y hoy en día, te pregunto, como experto también, agente de jugadores, tal, eso se cocina hoy en día también así, me imagino. Claro, ya, pero ahora se cocina más, además manejando la prensa. Eso es lo malo. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo malo. Montando ofertas que no existen, porque este tiene una oferta que fulano va a pagar los 30 millones, depende del tipo de representante, ¿me entiendes? Depende de las relaciones que tiene, ¿me entiendes? Y hoy, pues con la prensa se juega a otra cosa. ¿Ha cambiado mucho el nivel de representación, o sea, la gente? Absolutamente. Ahora no tiene nada que ver con lo que hicimos. Éramos nosotros éramos unos pardillos y bueno, lo que pasa es que yo solo trabajé con jugadores extranjeros. Yo solo trabajaba con rusos y todos los rusos que hubo en España traje yo y polacos y pues Kovacic del Betis, Kucharski del Sporting, luego traje algunos brasileños y tal, pero hoy no tiene nada que ver. Y luego aparte que las secretarías técnicas en general hoy están más informadas. Nosotros antes viajábamos yo he ido 70 veces a América, ¿me entiendes? Entonces claro, yo estaba allí, me conocía todo Paraguay, todo Uruguay, Argentina y Chile,
todo eso controlábamos, y Brasil. Nosotros, vamos, que tenemos casa en Sao Paulo. Nosotros controlábamos eso al 100%, y los de aquí no controlaban tanto, venían con nosotros y tal. Porque Rusia llega un momento que se pierde el mercado de Rusia, porque Rusia empieza a comprar en vez de vender cuando ya Rusia llega a un cierto nivel de capitalismo, y entonces cambia el mercado. Yo traje 30 y tantos rusos a España, pero eso ha cambiado. Y hoy los representantes, claro, ten en cuenta que nosotros estábamos 15, hoy hay 850 representantes en España. Entonces, claro, son más amigos del jugador que representantes. A mí cuando me dicen, no, es que el hermano de Llorente le lleva y el hermano de Amorebieta, así han montado los desastres que han montado, claro, ¿me entiendes? Porque claro, tú tienes que tener un nivel de relaciones, que le puedas llamar al de la Real, que le puedas llamar al del Betis, que te venga al Opera a Madrid, y todo eso exige un nivel de empresa. Y hoy, ya salvo los grandes, claro, yo he conocido grandes, pues Miguel Santos, que era el más grande, Minguella y Toldrá, y nosotros, que éramos los 4 que estábamos en Europa, de los que había en España. Solo estábamos nosotros 4 con licencia europea. A John Zubieta le quiero preguntar, que ha dicho que eso es lo malo, cuando la prensa te llaman, publican, generan noticias. Humo. A veces, eso es lo malo, ¿no? A veces los periodistas tenemos el problema de que nos creemos demasiado los agentes, no contrastamos la información y le seguimos el juego. Y yo creo que se están barullando demasiado el tema. Sí. Demasiado. ¿Te ha pasado alguna vez, John? No me ha pasado, pero sí me ha pasado una vez que, escribiendo de un jugador, no voy a decir quién, extrajimos el dato de que cada vez que jugaba, curiosamente el equipo perdía. Era casualidad, yo con esto no le estaba atribuyendo ninguna culpa al jugador, ni mucho menos, pero es casualidad, que cada vez que jugaba, no jugaba mucho y el equipo perdía. Un dato curioso, sin más. Si fuera tu sobrino no publicabas eso, John. Qué malo eres. No sabes de mi profesionalidad. Pues, total, que me llama el representante y me montó un lío. Y digo, bueno, vamos a ver, pero como que tengo mala intención, pero usted que sabrá la intención que he tenido yo. Es un dato curioso que ojalá el jugador lo revierta por el bien, entre otras cosas porque soy socio del Atleti. Y ojalá juegue bien, es un jugador que me parece muy competente, pero es un dato. Hombre, John, escúchame, yo te quiero muchísimo. Muchísimo. O sea, soy jugador del Atleti. Me publicas que cuando juego yo no ganamos. Pues te aguantas que está en el suelo. Sí. Es que es verdad. O sea, es que estamos acostumbrados dinos quién es, ¿no? A los jugadores les acostumbramos siempre a decir, qué bien has jugado. El día que no juegas bien y pones que no has jugado bien, oye, ¿qué has puesto aquí? A veces pasa eso. John, oye, ¿quién era? Eso está en el suelo. ¿Quién era? No te lo voy a decir. Venga, no. Es que yo ya lo sé. No. Es que claro, yo ya lo sé porque hemos hablado de esta situación, No pero lo voy a era el decir. protagonista. No lo voy a decir. Pero ya no está jugando. No lo voy a decir. Igual me llama el representante otra vez. ¿Otra vez? No. A pedirte. ¿Cómo lo ves tú, Beni? Yo el mundo de los representantes ahora es que es un circo. Ahora te mandan un vídeo con 5 highlights de un jugador y ostras, esto es un pepino. Lo ficha, viene y ya pasó en Inglaterra, que ficharon a un chaval, un morenito allí, llegó y no sabía ni darle al balón. O sea, hay mucha información, hay una intoxicación de información. El mundo del periodismo casi está en extinción. O sea, porque ahora tienes... Sobre todo en papel. De papel sobre todo. Tienes youtubers, tienes agencias de montaje de vídeos para poder vender. O sea, es una alucinante. Scouting. Es que el scouting objetivo y deportivo es lo necesario. Todo lo demás es ruido. Pero dentro del ruido vive mucha gente de ese ruido. Ese es el triunfo de Mochi, los scouting. Mochi por eso es el mejor. Pero es deportivo. Porque Mochi trabaja, tiene 7 8 tíos en la Secretaría Técnica para ver jugadores, y ese es el gran triunfo de Mochi. El otro día llegó Arrasate, a principio de temporada, que estuvo aquí, me decía, el Big Data famoso, ¿no? Que lo hemos hablado con tú y yo. Les dan tantos datos, tanta información. Claro, hay datos interesantes, ¿no? En qué minuto entra en fatiga el jugador, sobre todo para las cargas de trabajo. Claro, pero hay otros datos que es que igual le dice cuántas veces parpadea el ojo derecho en la segunda parte. O sea, te quiero decir que les dan tantos datos que Yagoa me decía, tú coges lo que quieres. O sea, a mí me dan 350.000, pero al final coges estos 7. Es que se analiza todo. Pero es un problema, el exceso de información es mayor problema casi que el defecto de ella. Y el análisis de esa información, ¿de dónde viene? Porque Istat tiene un logaritmo que te trata de una manera los datos. Lo que hemos estado hablando al principio, pases entre centrales, pases en horizontal, hostia, han hecho 50.000 pases, sí, pero ahí, al borde del área. Istat, miras, ostras, me ha valorado, este pasa muy bien. Tal.
¿Cómo se generan esos datos? ¿Y cómo se interpretan luego esos datos? No es lo mismo el analista del Barça, que tiene un modelo de juego y una tipología, que el del Atleti, cómo estamos jugando. O sea, hay demasiada información, aún no está objetivizado el rendimiento de esos datos. En muchos casos sí, está muy profesionalizado en todos los clubes de primera, clubes de la Premier y tal, pero hay mucho ruido. Yo veo mucha información. Tengo yo una anécdota de estos los representantes. Un representante argentino cuando Logroñés estaba en primera división, Fernández, aquel que fue jugador del Sporting, que era gerente de Logroñés, viene un representante argentino y dice, joder, vengo a ofrecerte a este jugador. Le pega con la cabeza que la rompe con el pie, te rompe el travesaño. Oye, no, déjame acabar. Luchar, un león. En el campo parece un maratoniano, no para de correr nunca. Velocidad increíble. A los compañeros les aprieta, que empujan para adelante, me cago en él, porque si no les mata a él. Y le dice Fernández, no, pero yo lo que quiero es un portero. Y dice, pues este las para todas. Le daba igual. Le daba igual. Hay un caso de un fichaje, que todos os acordaréis de él, que fue un fichaje sorpresivo y que se hizo en 2 horas, que fue el fichaje de Óscar de Marcos por el Atleti, que estaba en Vitoria, en Alavés, y en 8 horas estaba en Isla Cristina, creo que era, ya con el contrato firmado y todo. No. ¿Por qué se hizo tan rápido? Porque el padre de Óscar, que es muy amigo mío y tú lo sabes, no quería que interviniese la prensa. Porque si hubiese intervenido la prensa, el fichaje se hubiese o bien malogrado o hubiese fichado por otro club. Pero él no quería que interviniese la prensa. Es más, lo llevaban súper escondido. ¿Y no intervino la Rinda? Yo estaba en la guardia y me encuentro con un periodista de Mundo Deportivo, que le conozco. ¿Quién era? Cuenta. Y le digo, ¿qué haces aquí? Digo, ¿qué hace aquí? No, que es que he venido porque acaba de fichar el Atleti a De Marcos. Y yo no tenía ni idea. Y fíjate la relación que yo tengo, lo mismo con el padre de Óscar, que con Óscar, que le conozco desde que era un enano así. El primer entrenador que tuvo fue un hijo mío. Era por eso, porque no quería que interviniese la prensa. Y la prensa intervino cuando ya estaba firmado todo. No, te pregunto, ¿y no intervino Gorka Rinda? ¿Gorka Rinda no intervino en ese fichaje? ¿Cuál? Arrinda no intervino. No, ahí no tuvo nada que ver con Arrinda. De todas maneras, De Marcos es una excepción. Es una excepción en todo el mundo de los representantes, porque no tiene representantes, él llega allí, se sienta, oye, ¿cómo va la cosa? Esa es la excepción que hay en el mercado hoy en día. De todas formas, mira, recuerdo que tuvo que intervenir en otras muchas cosas. Recuerdo Arrinda intervino en un montón de fichajes mientras estuvo García Macua y luego no ha intervenido en ninguno. Eso es un dato. O sea, se deja un poco la sospecha ahí, ¿no? Hasta ahí puedo leer. No, yo doy datos. Gorka Rinda intervino en un montón de fichajes, desde el fichaje de Joaquín Caparrós, la renovación de Aitor Ocio, creo que también, hasta el fichaje de Herrera, cuando Herrera no quería que interviniese, el hijo de Pedrito, intervino en todos. Luego que yo sepa, después de que se marchó García Macua, no volvió a intervenir en ningún fichaje. Intrahistorias. De todas formas, lo que es una realidad hoy en día es que cualquier chaval, ya no digo en edad ya con 20 y pico, tiene representante. Ya quedaba el dato, antes eran 15. Y con 15. Y ahora son, en España, 850. 850. Con licencia, que es sacar un titulito, pagar, como hoy en día funciona todo. Yo tengo licencia FIFA, tengo gente, jugadores, tal, y van todos por ahí deambulando, e incluso metiendo pajaritos en la cabeza de los chavales. Yo soy representante de jugadores, ven conmigo, tal. Y eso al final yo creo que va en contra de los chavales, lógicamente, porque les estás generando expectativas quizá equivocadas, y es el problema, y es que lo vemos en el día a día. Ten en cuenta una cosa, que de los 500 jugadores que hay en la primera división española, ya 200 o 250 tienen agentes extranjeros. Porque esa es otra.
Porque claro, Messi tenía a su padre, el otro que viene de Argentina viene con su representante, el otro que viene de no sé dónde viene con su representante, con lo cual libres jugadores españoles en primera división podrá haber entre 200 o 250 que tenga. Luego los 850 ya ni tienen jugadores en primera división, sino que van a tener, ni en segunda llegan a completarse. Pero ¿ganan bien o no ganan bien? Bien. Lo de segunda B y tal, bien. Cuando te pagan, sí. Digo, para segunda B, por ejemplo. Es importante. No, que te paguen. mira, yo por ejemplo no cobraba ni un jugador, pues yo no tenía ni un jugador de segunda B porque me negaba. Yo creo que además era engañar a los jugadores, y yo si ganaban menos en su tiempo de 30.000 euros no les cobraba. Te puedo decir que a Luis Prieto estuvo en el Eibar, ganó 5 millones de pesetas aquella temporada y no le cobré nada. Yo digo, cuando ganes 100 millones me pagas. Con 5 millones yo no tengo huevos para quitarte 500.000 pesetas. Pero eso hoy no se hace. A mí no me da igual si... Y yo no llevaba jugadores de segunda, ¿por qué? Porque me parece que es un engañabobos. Un chaval que gana 2.000 euros, que lo que tiene que hacer es estudiar o buscar un trabajo, porque ahí no tiene ningún futuro. ¿Tú le vas a quitar 200 euros al mes? El porcentaje que os lleváis los representantes varía. Quiero decir, ¿hay un fijo o un Yo mínimo? yo cobraba el 10%. Y suele ser lo habitual. Sí, pero yo lo que pasa es que trabajaba más para los clubs que para los jugadores. Porque a mí, entonces, como no había secretarias técnicas, nosotros lo que hacíamos era, buscábamos, y lo que buscábamos era que nos pagara el club. ¿Entiendes? O sea que en ese sentido, pues lo que cobrábamos era del traspaso, que al final es la cantidad importante. Porque los jugadores per se son un problema. Yo más que representante he sido buscador de jugadores. Yo traje a Garay, traje a Melber, traje a Rachenko, jugadores que luego han dado un sobreprecio y le han dado un beneficio al club. Traje a Karan del Betis, compramos por 80 millones y al de un año se vendió por 525 millones de pesetas. Se multiplicó por 6,5 su valor. Y con Garay también la pegaste. Con Garay, con Melber 1 millón y 11 millones al Tottenham. Con Rachenko 80 millones de pesetas y 520 millones al Coruña. Con César, que le llevaba yo del Oviedo al Coruña, 1.000 millones. O sea, hemos estado más en la dinámica de... Nosotros buscábamos un jugador que no, porque a Garay no lo conocía ni su padre. A Garay no lo conocía nadie. Nosotros le trajimos... Y el Racing de Santander no quería ficharle. Porque fíjate, el Racing de Santander va a fichar un jugador en defensa central. Fíjate lo que te voy a contar. Va a fichar un defensa central que luego vino a Jerez gratis, un apellido italiano que juega en el Independiente, y vamos allí con Merino, que fue central del Atleti, Jesús Merino, que era secretario técnico del Racing, y yo decía, que este es malo, joder, que aquí hay otro bueno en el News, en Rosario. Y ellos querían eso. Entonces yo cojo y le llamo a Antonio Cáceres, un amigo mío que era representante, y le digo, llama al Independiente y dile que hay una oferta de 5 millones de España. Le llama y nos dice, tenemos ya una oferta de España de 5 millones, tenéis que pagar más, y por eso no le fichan. Y dice, pues si no podemos fichar a este, le fichamos a Garay. O sea, era el segundo plato. Fíjate. Sí. O sea, le llamó Cáceres al Independiente, le dice, oye, tenemos una oferta, los de Independiente se la creen, y no le fichan, y le piden eso al Racing, el Racing no puede pagar 5 millones, y entonces le fichan a Garay por 1. Pero ese problema hoy en día no pasa, porque tienes a 25 parabólicos que te dicen hasta el de segunda B de Brasil. Por eso en nuestro tiempo era diferente. Claro, ¿entiendes? es que A sí. no ser que, cuidado, tú vas a buscar un jugador en Brasil, por ejemplo aquel, ¿cómo se llama? El que trajo el Villarreal, que jugaba con la selección española, un centrocampista. Marcos Sena. Marcos Sena. Nosotros le ofrecimos el Villarreal, no lo conocía ni su padre. Mira qué Y jugador. mira qué jugadorazo. Y Alves, nosotros lo ofrecimos por Dani. 600.000 euros al Sevilla. A Dani Alves. ¿Entiendes? No lo conocía ni su padre. Porque claro, tú en segunda división, por ejemplo en Brasil, tienes unos jugadorazos que te puedes morir. ¿me entiendes? Y claro, ahí ya no llegan con las parabólicas, ¿me entiendes? Porque claro, como me decía Pedrito Herrera del Zaragoza, me decía, no, es que yo quiero jugadores de más de 3 millones de euros. Digo, con eso no te equivocas. Digo, sí, pero es que el problema es comprarlo por 1 y vender por 10. Claro. Este es el tema. Dice, sí, pero yo ahí no me arriesgo. Ya, es complicado. Manu, No, bueno, yo quería retomar un poco lo de el tema de la asamblea. Hay que mentalizarse de que con el bache tan gordo económico que ha tenido el Atleti,
reponerse de todo esto va a ser cosa de 2-3 años, o sea, no antes. Por mucho que se equiparen las cuotas, por mucho que se haga esa cantidad de ayuda del COVID, por muchas de estas cosas. Aquí hay varios factores que inciden muy directamente. Incide muy directamente que el Atleti entre o no entre en Europa, incide la clasificación en la Liga Española, que se llegue o no se llegue a una semifinal o a una final de Copa, y sobre todo, y lo más importante, que se empiece a congelar el tema de los sueldos de los jugadores. Tenemos que mentalizarnos que los jugadores son profesionales y que si aquí ganan 2 y mañana viene un equipo que le ofrece 4, se va a marchar, y si aquí no le das 2, se va a marchar a uno que le va a dar 1,5 igual, porque aquí las exigencias deportivas que tiene no son las mismas que puede tener otro lado. Vale, pero Manu, yo ahí te entiendo perfectamente, pero igual hay que decirles, aquí llegamos hasta aquí, claro. Y el que quiera, que esté, y el que no quiera, pues bueno, pues que venga. A ver, ¿dónde terminarían muchos jugadores fuera de Bilbao? A ver, hay que mentalizarse, sí, hay que mentalizarse también a los jugadores, hay que mentalizarlos de que han vivido épocas doradas, que había mucha televisión, mucha competición europea, y ahora no es la situación. Pues hay que mentalizarlos para que se bajen el sueldo más todavía. ¿Sabes desde cuándo no jugamos en Europa? Pues 4 o 5 años ya. Temporada 2016-2017. El equipo terminó 7º con 63 puntos, dirigido lógicamente por Ernesto Valverde. Mirad si ha llovido desde que no estamos en Europa. Y Valverde lo vio. Vio venir lo que iba a venir. A ver, el Atleti tiene un déficit estructural. Que lo decía Maco. En el presupuesto de 20 millones al año. O sea, depende, es que depende. Si no entras en Europa son 20. Pues pum, a restar. Por eso digo que hay que rebajar los sueldos. Ha cambiado la fiscalidad y nos ha pegado un viaje de escándalo. La televisión, por las clasificaciones anteriores, han bajado los ingresos unos 14 millones. Es que al final tenemos una carcasa de un volumen tal y no somos capaces de llenarla. Barru, ponnos en pantalla lo de los datos salariales. Un segundo, que quiero que veáis en pantalla, que también hemos hecho algún recorte con datos pues, que han salido en prensa, diferentes hay que tener en cuenta. Mira, espera un segundito. Los salarios de los jugadores ahogan las cuentas del Athletic. Absorben 90 millones en un presupuesto de 112,9. La directiva es consciente de que debe moderar esta partida al tiempo que trata de aumentar los ingresos. El Athletic dobla en una década el gasto en su plantilla, a la que destina 8 de cada 10 euros. De los 43,1 millones dedicados en 2011, se ha pasado a los más de 90 en 2021 para el primer equipo, filiales y el bloque femenino. Es una auténtica barbaridad. Sí, pero tienes que tener en cuenta varios factores, porque yo no voy a achacar todo a la primera plantilla. Primer punto, los jugadores del Bilbao Athletic y de los equipos filiales no están ganando lo que ganaban hace 2 años, están ganando bastante más, porque si no les pagas lo que te piden, se te van a marchar, y entonces tienes que supeditar el primer equipo a las categorías inferiores. Segundo, el control económico de las chicas, o sea, el cambio económico de las chicas ha sido muy sustancial, de estar cobrando 4 euros a estar cobrando 4.000, con su siguiente seguridad social, impuestos, etcétera, etcétera. O sea que no todo es del primer equipo, no todo, en absoluto. Yo calculo que del primer equipo puede ser un 65-70%. El resto son de categorías inferiores y las categorías inferiores se han incrementado considerablemente. Iñaki, estamos hablando de las perspectivas de que el Atleti juegue en competición europea y que es un punto fundamental para que pueda mantener sus presupuestos económicos. Estamos diciendo esto, ¿no? Yo creo que las perspectivas en 10 años son absolutamente negativas para que juguemos en Europa. Y te voy a decir por qué. El fútbol español es un fútbol que no ha explorado prácticamente el fútbol africano. O sea, si vemos la selección de Francia, es puro fútbol africano. Pero es que además tiene una ventaja el fútbol africano sobre el fútbol sudamericano, que por el Tratado de Cotonú, esos jugadores no ocupan plazas de extranjero. Y son muchísimo más baratos que los jugadores sudamericanos. Nosotros hicimos un estudio entre el año 2012 y 2017
De Centroáfrica llegaron 998 jugadores a Europa en 5 años, aproximadamente a las 5 ligas de primera división: España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, sin contar segundas, sin contar Bélgica, Holanda y eso, sin contar esos fútbol. Casi 200 jugadores por año. Por el Tratado de Cotonú, al no ocupar plaza de extranjero, son jugadores mucho más baratos. España no ha explorado ese mercado y prácticamente de fichajes originales desde África aquí prácticamente no ha venido nadie. Francia, en cambio, pues tiene cantidad de jugadores en ese sentido. En el momento que se abra esa vía, que cuando empecé a traer los rusos nadie había traído un ruso a España, salvo Racha, aquel del Español. En el momento que se abra esa vía, se abre una vía que le va a hacer muchísimo daño al Atleti, porque van a ser jugadores más baratos que otros clubs, jugadores de calidad, y va a elevar el nivel de las plantillas de otros clubs con menos posibilidades económicas, y a nosotros nos va a dejar donde estábamos. Pero si los demás suben y nosotros no subimos... Fichar bueno, bonito y barato. Sí. Mira, vamos a ver imágenes precisamente de Iñaki Urquijo, porque Iñaki también estás con la escuela en Senegal, sí. Y tenemos algunos vídeos que la verdad que yo, cuando Iñaki me pasa estos vídeos, disfruto, porque veo a chavales, bueno, de un nivel espectacular. Vamos a ver, por ejemplo, a Dama. Estas son imágenes, Iñaki, cuéntanos tú, porque esta escuela la lleváis vosotros. Ese es un portero pues que tiene ahí 14 años, que tiene un 80 y que tiene un nivelazo espectacular. Yo he tenido 5 porteros de primera división, entrené a Andoni Cedrún y a Garita, y luego tuve a Asper, a Frode Grodas y a Plónikov de la selección de Rusia, y este es mejor que los 5. Este es un fenómeno. Y este, Iñaki, tiene ahora 17, cuando se hizo ese vídeo tenía 14. 14 años tenía, ahora tiene 17. Y el día de mañana pues igual vemos un equipo europeo tranquilamente, ¿no? Sí, probablemente. Iñaki, ahora con el tema del COVID está la escuela en stand-by, ¿no? Sí, este año ha habido mucho, pero poco jugador francés que ha ido porque no podían ir, porque el tema de los viajes, Senegal ha estado cerrado, había unos problemas de COVID terribles, pero yo creo que este año que viene otra vez van a empezar a llover jugadores y esto... Es que tú le ves a Pogba y es un animal que coge en el centro del campo, se lleva por delante a ti, a mí y a los 3 juntos. Los lleva por delante, porque es así. Sí, pero entonces, realmente son segunda generación, ¿no? Son inmigrantes de segunda generación, sí, pero que por se ejemplo, han formado en Francia. Ansu Fati no, ¿Eh? Ansu Fati no, por ejemplo, Pero es formado aquí. Mira, sí, disfrutar con las imágenes porque el nivel mira cómo recupera este chaval, Ese es un fenómeno. O sea, tú le ves a estos chavales jugar al fútbol y evidentemente... 14 años. 14 años. No podemos ver todas las imágenes porque yo sí que soy un friki, me encanta, ¿cómo no? Hay un gol que marca un chaval de chilena, Iñaki. Sí, espectacular. ¿Y entrenan cuántas horas al día? 5. 5 horas al día, 6 días a la semana. 6 días a la semana. En las instalaciones habéis mejorado muchísimo. También hay un vídeo que ya iremos viendo. Algún día, Iñaki, vas a venir y vamos a ver detenidamente cómo era el antes. 3 horas por la mañana y 2 por la tarde. De 7 a 10 y de 4 y media. ¿Y les dais formación educativa también? ¿Educativa? No, lo que hay allí, ¿no? Jugar fútbol, y ya está. Una hora de cultura general y punto de pelota. Ya me contarás, si entrenas 5 horas al día, ¿tú crees que tienes tiempo para No, por eso no me cuadraba. Es que estamos hablando de Senegal y Iñaki también ha estado en Brasil y la anécdota que me contaste un día, hacíais una selección, claro, Brasil es enorme, evidentemente, pues el chaval tenía que coger el autobús a las 8 de la mañana, pues el chaval durmió en esa parada de bus porque sabía que esa era la oportunidad de su vida para sacar a la familia de la pobreza, y ese niño durmió en una parada de bus y en el momento de decirle a un chaval en Brasil, tú no sigues. Llorar. Mi amigo Jones, el que juega en Atlético de Madrid, me dijo una vez una frase, a mí y a mi aita, que es que había que correr como un negro para ganar como un blanco. También lo dijo Eto'o. Eto'o también lo dijo, sí. Chicos, quiero ver también, vamos a ver en pantalla, bueno, habíamos visto lo de los sueldos, ¿no? A día de hoy cómo está la problemática en el Athletic. Pero yo entiendo, no es tan fácil a las 8 de la mañana cambiar. Aquí hay un papel, aquí hay unos contratos, y si yo he firmado que en 3 temporadas voy a cobrar X,
Sí, pero vas a cobrar X en función de una situación que es normal, pero es que este año no ha sido normal. Entonces tiene que hacerse cargo de esa situación que es totalmente anormal. Ahí está un poco la sensibilidad de cada jugador, que muchas veces dicen, soy muy del Atleti, pero antepongo muchas veces el dinero por encima de todo. Muy del Atleti somos los aficionados, yo creo que lo tengo más claro. El sentido de pertenencia sería otro filón para abrir. El sentido de pertenencia sería otro. Hay una cosa que todos estaréis de acuerdo conmigo, que es que el fútbol, tal y como está estructurado en estos momentos, puede hacer crack en cualquier momento, por cualquier lado. Claro exponente de ellos es que se ha visto lo que ha ocurrido en el Barcelona. Pero que es que ha sido ahora el Barcelona, mañana puede ser el Valencia, el Atleti, cualquier equipo. Que las diferencias entre equipos de diferentes divisiones cada vez son menores. Tenemos un Eibar que ha hecho una ciudad deportiva, que tiene un presupuesto importante, que ha bajado a segunda, sí, pero está en primera, que sí, todo lo que tú quieras, pero que las diferencias cada día son menores. Hay que ver la diferencia del presupuesto que tenía la Real antes con relación al Atleti y la que tiene ahora. Claro, más presupuesto que el Atleti. Cada vez menor. No, tiene más. Más presupuesto que el Atleti. Tiene más presupuesto. Este año la Real tiene 129 millones y el Atleti, si no me equivoco, 111. Pues estamos hablando de circunstancias diferentes. Pero el problema no es en sí el presupuesto, el problema son los ingresos. El Eibar es una empresa. Mientras la Real siga estando en Europa, podrá mantener eso. En el momento que la Real no esté en Europa, no va a poder mantener eso. Pero es que el Atleti no va a poder estar en Europa nunca. Por los socios que tiene, que es una sociedad anónima. Sí. O sea, hay muchos factores que inciden muy directamente. Pero, mano, una cosita rápida. Antiguamente, el Atleti decía un jugador ven y venían. Pero hoy en día es verdad que es muy difícil y no es tan atractivo. ¿Por qué? Porque hay otros equipos que pagan tanto o más. Bueno, más, no sé, más complicado. Pero, a ver, la Real Sociedad llevan años haciendo las cosas bien, trabajando en la cantera, están entrando en Europa, han ganado una Copa del Rey contra nosotros. O sea, a día de hoy la Real ha cogido un escalafón muy importante en Euskadi como equipo. El Eibar hasta hace 2 días pagaba bastante bien, tenía dinero con las televisiones, tal. El Osasuna, dentro de sus opciones, con la televisión tal, le acaba de coger a Moncayola, le ha dicho quédate y se ha quedado con un dineral, supongo, bueno, para 10 años. O sea, que hoy en día, antes, igual el Atleti era... El escudo que tengo aquí era como, el Atleti, todo el mundo ahí. Pues bueno, hoy en día ya no somos igual tan atractivos. Yo creo que hay un error histórico en el que ha habido un cambio, en algún momento de esta última historia del Atleti ha habido un cambio. Nosotros ahora fichamos pagando, hemos estado fichando pagando más que los demás. Antes no pagábamos más que los demás. Había un sentido de pertenencia, de idealización del club, en el cual se ponían 2 clubes al mismo nivel económico. Y lo que te hacía volcar por el Atleti era el Atleti, lo que era el Atleti. Ahora tú mismo le pones a cualquier jugador en la misma pasta y va a mirar el proyecto deportivo. El proyecto deportivo del Atleti es muy corto respecto al resto, porque tenemos una idiosincrasia que te permite hacer lo que te permite hacer. Te dice, ahora tú pones Real y Atleti en un jugador de Oñate, misma pasta, y va a dudar. Es lógico, porque la Real tiene una proyección. Al ser una empresa con una buena gestión... Depende, un jugador guipuzcoano que sea un atacante, en teoría lo tiene mucho más difícil el Real que el Atleti. Por la sencilla razón de que está Januzaj, que está Isaac, está Portu, aquí tendríamos más opciones. En el caso de ser atacante. Pero el problema no es de la Real al Atleti. El problema es que si tú tienes más opciones que el Atleti, las vas a valorar. Tú ahora mismo el Atleti no te puede pagar más que otro. ¿Qué es lo que te va a enganchar? El Atleti. ¿Qué sentido de pertenencia estamos teniendo con los jugadores del Atleti? Es que eso no existe, es que no es real. Es que el sentido de pertenencia lo tienen los socios. Totalmente. Es que todo jugador... Claro, pero yo también les entiendo desde otro punto de vista. Oiga, cuando tengo 36 años y me quedo sin nada, entonces ¿quién me soluciona la vida? Porque claro, esa es la siguiente cuestión. ¿Queréis que... no se puede citar nombres, de jugadores del Atleti con problemas económicos? ¿Quieres que te cite? Grandes, de los más grandes que ha habido en el club. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuántos? De Durango sabemos, joder.
de jugadores que han jugado en primera división y que tienen problemas. Yo desde ese punto de vista pues le entiendo. Lo que luego no entiendo es lo mal que lo suelen hacer porque muchas veces muchos no son despilfarradores, es que muchos son que se meten en negocios que no conocen, que se meten con gente que no saben, que les está así pasando el esto, y creen que eso, y dices, joder, yo conozco y algún jugador que yo le he entrenado, joder, que en una situación económica y haciendo un trabajo. Mira, yo el primer día que llegué a Lezama, es una anécdota, yo, cuando me fichó el Atleti, yo fui a las 6 de la mañana, y me dice, joder, toco, estaba todo cerrado, y baja, ¿y sabes quién bajó? Ormaza. Había sido el máximo volador de la liga, Ormaza. Estaba de conserje de noche. Ormaza. Entonces yo también a los jugadores les entiendo. Lo que no entiendo es que luego se compren un Ferrari, que luego no sé qué y que no ahorren. Eso tampoco lo entiendo. Y en ese sentido creo que está muy mal. Yo recuerdo cuando fui a Inglaterra porque Rachenko iba a firmar con el CT de Glasgow, estuvimos analizando el fichaje. Entonces ellos tenían una partida de un 40% del contrato que podían meter directamente en un fondo de pensiones y no cotizaban. Pero no podían gastar de ese dinero. De alguna manera les obligaban a ahorrar, ¿me entiendes? Y eso me parece bien. Habría que buscar soluciones de esas para que tengan... Oiga, usted puede cotizar mientras esté jugando el fútbol por toda su vida. Alguna solución de este tipo para que luego tengan y no se encuentren desamparados más de uno que se encuentra, ¿entiendes? O apoyo psicológico. Apoyo psicológico para cuando dejas el fútbol se pasa bastante. Con datos muy sangrantes. Sí. Con datos muy sangrantes. Tú conoces seguro. Pues mira, pues el último y que es Vox Populi fue el que fue presidente de la Fundación Athletic, que lo fichó Urrutia, porque estaba Espergesmes, y como esos casos muchísimos, jugadores que han ganado mucho dinero y que no han sabido administrarse, que han ganado 10 y han gastado 14. Chicos, si os parece, es verdad que no vamos a competir hasta el 23 de octubre, pero bueno, vamos a recordar un poquito cómo estamos en la liga, ¿no? Estamos séptimos con 13 puntos, 3 partidos ganados, 4 empatados, 1 perdido, y hemos mantenido 5 veces la portería a cero. Tenemos números incluso a nivel europeo defensivamente de los mejores, y yo creo que esa es la clave, ¿no? En este arranque de liga, John, el rigor defensivo, cómo defiende el bloque, concedemos poco, menos el día del Rayo, que fue bastante malo el partido, pero por ahí hemos empezado a armar el equipo, sobre todo Marcelino, ¿no? Sí, va a ser la constante del equipo durante la temporada. No sé si la gente va a tener paciencia para aguantar algo que creo que va a suceder, y es que va a tener muchos empates este equipo. No sé si lo va a aguantar, y Marcelino ya se quejó el año pasado de que no soportaba tanto empate. Me temo que va a pasar lo mismo, porque este equipo no genera mucho fútbol. Vení, ¿vamos a empatar mucho? Tiene cierta razón, pero confiamos en que no la tenga, ¿no? Sí, no, es un equipo que al final, basando su juego desde atrás, de un buen cierre y hacer transiciones rápidas, si no tienes efectividad, que no la tenemos, da todo que pensar a que va a ser así. Pero bueno, confiemos en las aportaciones de Berenguer, de Nico, de los chavales nuevos. Vamos a confiar en que eso sí empiecen a acertar y que Raúl García vuelva a coger el tono y que Moni se acerque un poquito más al área, y eso sí nos va a permitir romper esos empates. Pero hay perspectiva, hay que ser positivo y tener ilusión en que se puede variar esa perspectiva muy de empate, ¿no? Muy conformista. Manu, ¿cómo ves el tema de los empates? ¿Vamos a empatar mucho la temporada? Para mí fue muy doloroso perder contra el Rayo, porque creo que el Atleti no se puede permitir el lujo de hacer experimentos. No se puede permitir el lujo de hacer experimentos porque la gente joven necesita rodaje. Y ese rodaje, lógicamente, lo dan los partidos, pero lo que no puedes hacer es meter a un jugador que lleva jugados 100 minutos, meterle los 90 minutos en el siguiente partido. Y tenerlo ahora como lo tienes durante prácticamente 3 semanas sin poder tocar ni balón, que es el Búfalo. El Búfalo llevaba 100 minutos y de buenas a primeras y le pone todo el partido y lo funde.
Lo funde, ¿por qué? Porque no tiene el rodaje hecho. Ritmo. Entonces, tenemos buenos esquejes dentro del Atleti, indudablemente. Hay muy buenos esquejes. Tenemos un defensa que es extraordinario y para mí, yo estoy, no soy gay, pero estoy enamorado de él, que es Vivian, porque me parece, lo seguí en el Mirandés, que tú sabes que yo suelo ir a ver al Mirandés, y lo seguí en el Mirandés y ahora, por ejemplo, en el Mirandés, el Íñigo Vicente creo que es, y el otro que están, hay 3, pero son todos. Quiero decir que lleva 3 goles ya, Íñigo. Sí. Albeni se ha lesionado, Imanol, va a estar... Íñigo, sí, cuando mejor estaba se ha lesionado. Íñigo 3 goles y varias asistencias. Pero espera, un segundo. Barru, vamos con el mejor León, ya que me está citando aquí al mejor León. Puede ser el mejor León de este arranque liguero. Vamos a elegir a los mejores Leones, va. Gracias a la fábula. Venga, sigues hablando del mejor León. Para ti, Vivian, ¿no? Para mí, Vivian, en estos momentos, Vivian, sin lugar a dudas. No falla, es muy regular, está continuamente ayudando a Íñigo, muy atento de los laterales, siempre haciendo bien las coberturas, sobre todo a Leque. A mí me encanta. De todas formas, Vivian, bueno, yo soy más de los que creo que Íñigo también le está ayudando mucho a Vivian, Sí. Porque Íñigo está a un nivel top. De todas formas, es bonito, ¿no? Porque parece que es un central más de la antigua escuela, ¿no? O sea, serio, concentrado, no se complica, hace lo fácil, defiende muy bien, es listo, se anticipa, ¿no, Iñaki? Está siendo una buena... Y Geray lo tiene difícil, para conseguir el puesto, Pues sí, de todas maneras yo pienso aquello que me decían mis profesores, ¿no? Las ligas se ganan defendiendo y los partidos se ganan atacando. Entonces, al final de una liga, lo que importa es cómo defienden. Y fíjate, tuve a don José Villalonga y a Miguel Muñoz. Casi nada, 6 Copas de Europa entre los dos. Entonces, yo creo que un equipo modesto, al final, su gran baza siempre es la defensa. Porque, claro, si a mí ahora vamos a creer que de 2 millones de habitantes, con 3 equipos en primera división, nosotros tenemos suficiente calidad para competir con 40 millones de habitantes, es que entonces creemos en los milagros. Apagámonos. ¿Me entiendes? Y hay una cosa que ya está muy estudiada dentro de la teoría deportiva, que es la teoría de la pirámide. Y la teoría de la pirámide establece con claridad que a una cierta base hay una cierta cumbre. Y entonces, si decimos, no, es que tenemos muy buenos jugadores, pues entonces los demás lo deben hacer fatal, porque si con 40 millones no sacan mejores jugadores que los nuestros, es que son tontos del culo. Y porque claro, si nosotros con 2 millones, porque tener en cuenta una cosa, nosotros tenemos con 2,5 millones de habitantes 4 equipos en primera división, que es el 20% de la liga, y somos el 5% de la población. Porque claro, ahora el Atleti le quita jugadores en la Real. Ahora el Atleti, alguno también se lo quitará a la vez. No muchos, pero alguno. Y se lo quitará el Osasuna. Ya que es como Uruguay, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Sí. Como compite siendo tan pequeñito. Bueno, Uruguay tiene 3,5 millones, que es casi el doble que nosotros. Y luego tienen un nivel de competición y sobre todo una cosa, que nosotros no tenemos, tienen hambre. Que es un factor esencial, que aquí no queremos verlo. Nosotros lo tenemos una renta per cápita de casi 30.000 dólares por persona. En Uruguay tienen 14.000 y es el país que tiene más de toda Sudamérica. ¿Entiendes? Entonces, claro, a mí decir que tenemos, yo creo que es que la calidad nuestra es muy deficiente. Yo no creo que tenemos buenos jugadores. ¿Nos sale algún buen jugador? Sí. Tú decías, no, es que en el centro del campo no se pasa. Pero coño, es que no saben. Evidentemente, no saben. Es que no saben. No saben, pero una cosa es no pasar el balón o renunciar totalmente a tocar el balón y otra es tocarla bien. Quiero decir que dentro de lo malo o la poca calidad que hay, se puede hacer un poco más. Pero si le van a pasar al contrario. ¿Y quién te dice que le va a pasar al contrario? Claro, joder. John, ¿tú con quién te quedas? A ver, mejor León, que estamos también hablando de esta. Yo me quedo con Íñigo. Íñigo Martínez. Sí. Beni, ¿en tu caso? Sí, yo estoy de acuerdo. Estáis pero Íñigo, estamos citando a los dos de atrás. Claro. Íñigo es el eje central en el cual Vivian crece exponencialmente y Dani García se apoya en ese pivote defensivo para hacer un inicio de liga fantástico. Porque Dani García, el denostado,
ha hecho un inicio de liga espectacular. Lo que pasa que, claro, es Dani García. Tiene sus cosas. Dani García es un jugador defensivo, es un stopper terrible, pero aquí nos gustan los de adelante, que hacen virguerías y meten goles. Pero Dani es un obrero de esto. Hombre, para lo que juega Marcelino además en ese centro del campo, el capitán general. Ahora vamos a mandar al rincón de pensar a jugadores que en este arranque de liga pues no han estado tan bien. Manu, al rincón de pensar, ¿a quién le mandamos? ¿Quién no ha estado bien en este arranque de liga? Para mí no ha estado bien Raúl y no ha estado bien Dani en el centro del campo. Dani tampoco. ¿Ves? Qué bonito es el fútbol. Es variar. Cada uno lo ve de una manera. ¿Tú, Iñaki, quién está...? Yo creo que Raúl, claro, que igual a Raúl le estamos pidiendo lo que ya no tiene. Es que tiene la edad que tiene, joder, los jugadores se acaban. Y luego yo creo que quien tendría que... Porque claro, habría que exigir en función de lo que uno puede dar, no de lo que ha jugado. Porque igual Muniain ha Ni jugado... de lo que ganan, ¿eh? Que tampoco me gusta cuando dicen lo de cómo gana. No, en función de lo que pueden dar. Muniain igual ha jugado mejor que otros, pero ha jugado al nivel de lo que se le puede exigir. Bueno, ahí tiene también un problema añadido, ¿eh? Tiene un problema añadido. Primero, terminó la temporada 2 meses y pico lesionado, y durante la pretemporada sufrió una lesión que no tenía que ver con la anterior, pero que era limitado. Entonces hay que esperar. Sí. Y eso le limita. Físicamente y es verdad y que le está- voy a hacer una corrección, Iñaki. Euskadi son, si añadimos Navarra, 2.800.000. Bueno, sí, bien. Pero bueno, Sí. estamos más o menos como Uruguay. O sea que- No, bueno, más o menos. ellos tienen 3,5 millones censados. más, bueno. Que en esos países los censados con los reales pues suelen tener una Igual cierta varía, descompensación, por decirlo de alguna manera. Te quiero decir que, por ejemplo, en primera división creo que no hay ningún jugador de Guadalajara. Creo que había ese dato, o de Teruel, no sé. O sea que cuidado, que dentro de lo que cabe sacamos bastante, ¿eh? Que no te quepa duda, pero muy difícilmente vamos a poder competir. Y sobre todo, nosotros teníamos una ventaja competitiva que era Lezama, Sí. que esa la hemos perdido. No hemos perdido Lezama, pero sí hemos perdido la ventaja competitiva porque ahora otros también Hombre. tienen Lezama. Sí, pero también, ¿cuántos se atreven a jugar con jugadores de la cantera? Cuidado, ¿eh? Ah, pero espera, John, también, ahora con el problema de la pasta, la pandemia mundial, hay muchos equipos que van a tirar de cantera y lo van a tener que hacer y van a explotar más Pero y van a ahora están invertir los más. fondos CVC, cuidado. Bueno, también. Cuidado. Chicos, una cosa rápida. Perdona, sí, Dime. una cosa muy rápida. Acabas de tocar La fibra. un punto muy caliente. ¿Cuál es el problema del Lezama? El problema del Lezama es la junta directiva. O sea, Y me todas explico, las juntas y me directivas. explico, y me todas, explico, y me todas. explico. Esta, la anterior y la siguiente. El proyecto del Lezama, Me viene fenomenal, de bar en bar. Vamos con la polémica, que Manu le pone polémica, pues venga, polémica. Vamos, Barro. Bueno, vamos a ver si damos paso a de bar en bar, que toda la semana sacamos un tema un poco polémico y ahora Manu pues me la ha puesto aquí a bote pronto. Venga, va, polémica de bar en bar. Lezama. Va. todas las juntas directivas, cuando suben a la presidencia y cogen las riendas del Atleti, cogen las riendas también del Lezama. Y están haciendo lo mismo que hacen la junta directiva durante los 4 años con Lezama. Y Lezama no es eso. El proyecto de Lezama es de 10 años. Hay que ver cuándo se cogen a los jugadores y cuándo ese jugador empieza a despuntar. Mientras las juntas directivas tengan la batuta sobre el Lezama, sobre el director deportivo, sobre el plantel de entrenadores y tal, el problema va a seguir existiendo. Yo pienso, mi opinión es que el Lezama debería depender de la fundación, y no estar supeditado al 100% a la junta directiva. Esa es mi opinión. A ver, Iñaki, ¿qué cosa rasca la cabeza, Manu? Cuando has dicho, y si Iñaki se rasca el pelo, para atrás. Vamos a ver, yo de Lezama puedo hablar algo porque yo estuve en la fundación de Lezama. Lezama, cuando se crea como estructura física, es una cosa que han conmemorado el 50, eso no es verdad. Lezama se crea en el año 1974. 74. Uno dice El criterio de Lezama como organización de fútbol. Vale. Y te voy a decir yo. Estuve en la reunión, vino aquí don José María Cajigal, que era presidente, el director del INEF de Madrid, Carlos Álvarez del Villar, Antonio Sicilia, profesor de biomecánica del INEF, y Julio César Legido, profesor de fisiología del ejercicio del INEF y primer catedrático de España de
fisiología del ejercicio, hijo del elegido que fue ese masajista del Madrid. Estaban en la reunión por parte del Athletic Koldo Aguirre, Gonzalo Beitia y Zarza. Y entonces es cuando realmente se crea Lezama, porque se crean unos patrones de entrenamiento. ¿Os acordáis que vino aquí uno del INEF de Madrid a pasar los test y tal, que era el profesor de metodología de esto? El año 75 se ficha Manolo Delgado Meco, que era preparador físico. Sí. Y entonces es cuando se crea. Y Lezama entonces genera una ventaja competitiva sobre métodos de entrenamiento, etcétera, que no tenía nadie más en España. Y el año 84 y 83 ganamos la liga. Porque no es casualidad. Bueno, había 2 extranjeros. 10 años. Sí. Iñaki, 10 años. Claro, no es casualidad. Pero entonces cuando realmente se cree. El problema es que cuando los demás hacen lo mismo, nosotros no hemos dado otro paso más para tener una ventaja competitiva. Porque hoy, para la enseñanza de la técnica, por ejemplo, laboratorios de biomecánica, etcétera, serían fundamentales. En Lezama no hay nada. Yo cuando llegué a Lezama, no había un informe. Había uno. Digo yo que llega a las 6 de la mañana. Para las 8 ya tenías 2 informes hechos. Sí, ¿me entiendes? Entonces, esto es así. Nosotros, si queremos competir, tenemos que buscar ventajas competitivas respecto a los demás que nos hagan mejores que los demás. Y hoy hacemos lo mismo que los demás, somos muchos menos, luego tendremos problemas. Esto es de lógica absoluta. Ahora, lo que pasa que mientras nosotros creamos que en Lezama lo que tiene que haber es un exjugador del Athletic, se apellido como se apellide, y no tenga que haber un científico, así nos va a ir. Beni. Estoy un poco de acuerdo con él. Profesionales y formación. Yo digo que los que estén no sean los mejores, pero creo que la ciencia en este caso está un poco fuera de Lezama. Claro. A niveles altos sí, Bilbao Athletic, chicas, femenino, tal, sí hay tecnología, hay medios, pero a nivel de inferiores, ¿tú realmente dónde vas a formar a los chavales qué es? ¿A partir de cadete juvenil? Si no has enseñado a tocar el balón en las primeras, en cadete juvenil no va a aprender, porque le vas a pedir que corra, que achuche, no le vas a pedir eso. No hay entrenamiento específico técnico, no hay. En Zubieta hay fases de entrenamiento específico por línea, por jugador. En el Alavés, todos los infantiles, cadetes y juveniles tienen los que ellos consideran que tienen que mejorar, tienen un personal que está específico. Este señor tiene que hacer esto. En Lezama no existe eso. Ahora mismo no existe que yo conozca. Entonces, lo que dice de la ventaja competitiva, ¿dónde está? Tú puedes hacer lo que haces y puedes hacerlo lo mejor que tú puedas, pero no quiere decir que estés haciendo lo mejor que el otro. Entonces tienes que mirar alrededor. Lezama siempre ha sido un poquito el orgullo del atleta y tal, pero no hemos estado mirando un poquito por encima del hombro a los demás. Han venido gente de todos los países del mundo a ver Lezama, pero es que en todos los demás países también hay gente que está haciendo cosas. Hay que ir, hay que aprender, de todo el mundo. También viene a Lezama gente y dice, sí, hay que aprender de esto. Sí, hay que aprender, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no estamos teniendo rendimientos. Tenemos que ir un paso No estamos teniendo rendimientos. Y no vamos. Tenemos que, pero Sí, ¿cómo pues se mira, hace? ¿Cómo se hace? Yo creo que el mundo del fútbol, sobre todo en los niveles de las categorías inferiores, tiene un tema que es clarísimo. Mira, el año 70 y tantos, yo acabé, el primer vasco que acabó INEF con especialidad de fútbol fui yo. Yo acabé el 76. Entonces vino la revolución de la preparación física. Todo esto de la preparación física, preparadores físicos, patatín, patatán, Gonzalo, Manolo, compañero mío, le ficha la Tete me llamó a mí el 75, estaba ahora de presidente, yo todavía no había acabado la carrera, y entonces vino Manolo. Pero ¿qué pasa? En este momento ya todos los equipos están a un nivel de preparación física que ha mejorado muchísimo. Todos tienen médicos fisiólogos, nosotros tuvimos a Sabino Padilla, tienen, etcétera, tienen todo ese montaje de lo que es preparador físico, lo tienen solucionado. Hoy, ¿dónde tenemos posibilidades de mejorar y de ser mejores que los demás? En la enseñanza de la metodología de la técnica. Esto hay que cambiarlo. Hoy se sigue enseñando a jugar al fútbol por imitación. Esto es de hace 100 años. Es de hace 100 años. Yo no puedo enseñar a un chico a golpear de cabeza centrándole balones. No, esto se ha acabado.
Tenemos que tener otro tipo de balones para que los chicos no cojan miedo, para que no cierren los ojos cuando le pegan al balón. Tenemos que modificar las distancias, tenemos que modificar las intensidades, tenemos que crear todos los mecanismos de feedback. Nosotros, por ejemplo, en África ya grabábamos a un jugador en un ejercicio técnico y en el mismo campo le enseñábamos lo que había hecho mal. Con televisión, ¿eh? Bielsa también, ¿no? Solía hacer eso, ¿no? Iñaki. No sé si haría Bielsa, pero nosotros con televisión. Pero es más, ahora me han dicho un informático que se podría hacer. Tú imagínate, vas a enseñar el golpeo de volea, ¿no? Y entonces tú podrías tener la ejecución correcta, superponer tu imagen de la correcta con la que ha ejecutado el propio jugador. Y el jugador está viendo que ha hecho mal. Porque cuando ve, Sí. tú le explicas y el jugador, bueno, entiende a media. Pero Bueno. cuando él se ve en la televisión, dónde apoya mal el pie de apoyo, etcétera. Al final todo esto es biomecánica. O sea que la distancia, por ejemplo, en función de la cadera que tenga el jugador, tiene que ser la distancia entre el tobillo y el balón. Hoy ya no se puede entrar al balón como se entraba antes. ¿Por qué? Porque los chicos tienen el número de pie más grande que antes. El pie perfecto para entrar al diámetro del balón es el 38. Tenía Pelé. No hay nadie que tenga eso ahora. Nadie tiene un 38. ¿Eso qué implica? Que tienes que meter el pie de apoyo ya un poco inclinado. ¿Qué implica? Que el pie de golpeo metes inclinado, el pie de apoyo se tiene que alejar, etcétera. Todo esto es biomecánica pura. Eso generará también lesiones, me imagino, ¿no? No, Seguro. genera otra manera de golpear el balón diferente. Yo creo que el tipo diferente de cuerpo que vayas teniendo Sí, con el paso claro. del Tú tiempo. imagínate un jugador de 1,90. ¿Cómo golpea el balón? ¿Cómo le entra el balón? Antes se decía, no, entrabas al balón porque tenías que entrar con el empeine. Si tú entras con el empeine, solo le pegas con la punta, porque la parte de atrás ya estás pegando en el suelo. Pues todo esto tenemos que nosotros investigar en esa dirección, tener un laboratorio y todo eso ponerlo en práctica en Lezama. Entrenamiento específico. ¿Entiendes? No puede entrenar igual un tío que mide 1,98 que uno que mide 1,60. Es imposible. Es imposible. ¿Cuál es la altura media hoy de un jugador y cuál era la altura media de primera división en España antes? Hombre, pues ahora que será, un 80 y algo, ¿no? Sí, claro. Digo yo, un 81. Por poner un ejemplo de técnica, cada vez que recibe el balón Williams, siempre pone el pie derecho. Cuando intenta con el izquierdo, es muy torpe. Eso a sus edades igual no se puede trabajar como cuando tienes 10 años, pero a lo mejor algo se puede mejorar. Él día a está día. trabajando en Mira, ello. Pasa que- hay un error, es que este tema a mí me apasiona. Mira, nuestro cerebro es como un ordenador. Tú al ordenador le metes unas claves y te da unas respuestas. Pero machaconamente. Y entonces ahora te dice, no, es que de viejo no se aprende. No, Sí se puede. está equivocado. El problema es que le hemos metido tantos input al cerebro, haciéndolo de una manera que ha generado unas respuestas no válidas. Y ahora tenemos que desmontar eso y montar la nueva. Nos cuesta el doble que enseñar desde el principio. Sí. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, ¿podemos corregir? Podemos mejorar. Eso es. Que no es poco. Quiero decir que si a Williams le tienes, por poner un ejemplo, un cuarto de hora, 20 minutos, jugando con la izquierda todos los días, al final mejorará. No va a ser pero va a mejorar. ¿Y por qué William no entrena, por ejemplo, por la tarde 2 días a No la lo sé. semana para su mejora técnica? No No, desconozco. hablo de William, como digo Íñigo, como digo Vivian, como Cada digo uno en su siempre- faceta, Iñaki cada siempre uno ha en su dicho, faceta. y esto me lo ha dicho a mí muchas veces fuera de cámara, que entrenan muy poco. Pero también es verdad que hay cada vez más jugadores que tienen su propio entrenador personal físico. No, estoy hablando de técnica. Sí, yo, pero Pues que aparte digo, no existe esa figura. ¿Qué? Es que no existe esa figura en los clubs. Tú ves preparadores físicos, ves Pero estarás de metodólogos, acuerdo ves conmigo- analistas, pero no Oye, hay. Estarás de acuerdo conmigo entrenadores. que el esquema que en este momento está estipulado en Lezama, el mando de 4 años de las juntas directivas incide muy directamente en la formación de los jugadores. ¿Me vas a contar a mí que dure 13 Pero días? es que ¿Cuánto es que- duraste? 13 días. Me vas a contar a mí que dure 13 días. Me echaron al de 13 días. Me echó García Macua. No, pero estarás de acuerdo Con conmigo razón, decía. que si empiezas un tiempo a preparar una serie de jugadores, a los 4 años vienen, te lo cambian todo. Hace y falta se una termina. planificación. ¿Eh? Hace falta una planificación. Exactamente, con impacto de estado. exactamente, claro, pero esa planificación, como bien me has dicho, es mínimo de 9-10 años. Y segundo, los mini lezamas. Las sedes. Había Descentralizados. había mini lezamas y se los han cargado. No, solo hubo uno. ¿Cuál? El de Durango. Durango. ¿Eh? Ahí. Durango. Lo Y- puse y yo. el de Ollón,
No, el de Oyón, eso era otra cosa. Nosotros aquí pagábamos los entrenadores. El de Oyón tenía 800 jugadores, ¿eh? Sí, sí, pero nosotros pagábamos los entrenadores del Durango, lo pagaba el Atleti el año que estuve yo. Nosotros vinimos aquí y dijimos, ¿queréis ser nuestro esto? Sí. Queremos que tengáis buenos entrenadores porque vosotros no les pagáis suficiente. Nos vamos a pagar 1.000 euros al mes. En esos 13 días Iñaki consiguió, entre otras cosas, eso. Duró un año. Al de un año se lo cargaron. Chicos, estamos fuera de tiempo, de verdad. Es verdad que no ha habido liga, o sea, pero es una gozada. Como veis, podemos estar aquí mucho más tiempo, ha sido un auténtico placer. La semana que viene, lamentablemente, no podremos hablar de liga, porque me parece que hay que hacerlo oficial. Quien lo han hecho, que no se va a jugar ese partido contra Real Madrid, así que el 23 volverá a la liga. Eso no significa que la semana que viene no va a haber programa, por supuesto que va a haber Yeu. Hablaremos. Jon Zubieta, debutas en Yeu, pues Caricasco, ha sido un placer, ¿eh? Sí, espero repetir. ¿Has estado a gusto? Por cierto, lamentable que no se juegue el partido contra el Madrid. Me parece lamentable. Una vergüenza. Beni, Caricasco, como siempre, una gozada contar contigo. Lo de siempre, cuando quieras. Esto. Banda derecha, Manu Lezama. Yo quiero dejar constancia de que yo soy, ante todo y sobre todo, del Athletic Club. No soy de ningún jugador, soy del Athletic Club. Importante, muchas gracias, Manu, un placer. Iñaki Urquijo, Caricasco, como siempre, una gozada escucharte, ¿eh? Vale. A mí, yo también prefiero que gane el Atleti, pero lo que me gusta es el fútbol. Me gusta el fútbol de la selección brasileña del 70. Del 82. Del 70 de México. Me gusta el fútbol del Milán, aquel que tuvimos con Baresi, etcétera. Me gusta el Barcelona de Guardiola, ¿entiendes? Todo eso me gusta. ¿Y te gusta el fútbol? ¿Y te gusta el Atleti de Marcelino? No, me gustaba más el Atleti de Javi porque ganaba las ligas y la Copa. Y de Bielsa no. También jugó muy bien. Con Bielsa jugó fenomenal el Atleti. La verdad, estuvo muy por encima de lo que... Joder, aquellos partidos, aquel partido en Inglaterra y aquel partido en Alemania valen un año entero. Yo solo me acuerdo del partido en Inglaterra contra el Manchester, sí, que le ganamos, y en Alemania y no he disfrutado más en muchísimo tiempo. Bueno, chicos, ya vendrán esos tiempos, seguro que vale. Sí. Ha sido un auténtico placer, volveremos la semana que viene. Hasta entonces, que descansen, Ondo y San. Aupa Atleti. Vale.